Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Soy Fernanda, su profesora de matemática. Desde la distancia les mando un beso y un abrazo muy fuerte, tanto a ustedes como a su familia, esperando que ellos también se encuentren muy bien de salud, al igual que ustedes, tomando las medidas pertinentes y para evitar el contagio del coronavirus. Esta semana vamos a trabajar con un resumen de todas las actividades y contenidos que hemos desarrollado hasta el momento, en todas las semanas que hemos enviado actividades. Esta semana no vamos a realizar lo que es una guía de ejercicios, sino que solamente el resumen. Espero que lo vean completo, puesto que en ellos todos los contenidos están trabajados y ejemplificados, así para que quede un poquito más claro para ustedes. Si están desarrollando las guías un poquito atrasados, pueden realizarme consultas, pueden comunicarme sus dudas a través del correo o directamente con su profesora jefe. La comunicación está. Así que, sin más preámbulos, vamos a continuar con lo que es la actividad de esta semana. Como les dije anteriormente, vamos a revisar los contenidos que hemos trabajado hasta el momento. Todos ellos también están basados en lo que está planteado en el texto del estudiante, por lo cual lo pueden ir revisando ahí con más especificación, con más detalle. Y aquí es un breve resumen de todos los contenidos. Vamos a tener como objetivo el recordar que, y son todos los objetivos que hemos trabajado hasta el momento, que es representar conjuntos numéricos por extensión y comprensión, el recordar expresar información por medio de desigualdades, luego representar conjuntos numéricos reales utilizando intervalos y realizar operaciones con intervalos. En ellos también entra lo que es la gráfica de estos intervalos. Luego recordaremos lo que es conocer y utilizar las propiedades de las desigualdades para aplicarla en lo que es la resolución de inecuaciones lineales con una incógnita. Y por último, el resolver el sistema de inecuaciones lineales con una incógnita. Todo eso tiene su secuencia, puesto que al final, resolver el sistema de inecuaciones lineales con una incógnita, vamos a aplicar desde lo que era conjunto hasta lo que es resolución de inecuaciones lineales. Revisemos primero lo que trabajamos con conjunto. Definimos conjunto como una colección de elementos que tienen una característica en común y que se puede definir escribiendo los elementos que los conforman o describiendo la característica que tienen, que es la que nombramos anteriormente, todos los elementos del conjunto. Aquí hice un mapa conceptual en el cual tenemos conjunto y su descripción, que es por extensión o por comprensión. Por extensión es cuando nosotros vamos a detallar o definir todos los elementos que conforman el conjunto, y por comprensión va a ser describir la característica que tienen estos elementos en común. Por ejemplo, tenemos el conjunto D, que son todos los números pares positivos y menores que 10. Si lo escribimos por extensión, vamos a tener que el conjunto D van a ser los números 2, 4, 6 y 8, puesto que cumplen la característica de que son pares positivos y también son menores que 10. Luego vamos a tener lo que es por comprensión y va a ser definir X primero en qué conjunto numérico pertenecen. En específico el 2, el 4, el 6 y el 8 son números naturales, entonces yo voy a decir que son todos los X pertenecientes a los naturales. Y hacemos este slash que significa tal que, y ese tal que me va a comenzar a definir lo que son las características. Vamos a tener que la primera es que sea un número par, en este caso positivo. Aquí me faltó agregar el signo más. Entonces la primera característica es que X, que son los números que yo estoy buscando, es un par positivo, y este simbolito, que es como una pestañita hacia abajo, que significa y, X tiene que ser menor que 10, y esa es la segunda característica. Tenemos una y dos características. De esta manera podemos definir conjuntos de números o conjuntos de elementos por extensión y por comprensión. Para definir estos conjuntos por comprensión hay que tener en cuenta una serie de símbolos, y todo esto están definidos aquí. El slash
o la palabra bien me van a definir un tal que, es decir, que a partir de este slash o la palabra bien, voy a definir todas las características de mi conjunto de números. En general, o primordiando, vamos a utilizar lo que es el slash. Luego tenemos esta E, que significa pertenece, es cuando definimos nuestros elementos en un conjunto numérico, que pueden ser los naturales, los enteros, los racionales o los reales. Luego tenemos esta pestañita hacia abajo, que significa y. Es cuando yo tengo dos características y los elementos que yo estoy describiendo tienen que cumplir estas dos características a la vez. Y la pestañita hacia arriba, voy a tener que el número o el elemento va a cumplir también dos características o más, pero puede cumplir una de ellas o ambas. Es decir, no tienen que ser las dos a la vez. Y significa un o. Luego tenemos el símbolo igual, que el que hemos trabajado casi toda nuestra enseñanza media y básica. Y significa que yo igualo mi elemento a algún número, a algunas características. Y tenemos el símbolo distinto, es cuando no es perteneciente o no es igual a algún número o a alguna característica. Luego trabajamos con lo que es las operaciones entre conjuntos y definimos dos operaciones, que tenemos primero lo que es la unión de conjuntos y se simboliza con una U hacia arriba, y la intersección de dos conjuntos, que es una U hacia abajo. Vamos a verlo con un ejemplo en el que tenemos el conjunto P, que está conformado por el 2, el 3, el 5, el 7 y el 11, y el conjunto Q, que está conformado por el 1, el 2, el 3, el 5, el 8 y el 13. Entonces, vamos a determinar la primera operación, que es la unión, y significa yo juntar todos los elementos de ambos conjuntos. Si estos elementos se repiten, por ejemplo, tenemos el 2, el 3 y el 5 en ambos conjuntos, yo no voy a escribir dos veces el 2, sino que lo escribo una sola vez. ¿De acuerdo? Y de tal manera, la unión va a ser todos los elementos que están aquí, que va a ser el 1, el 2, el 3, el 5, que también se repetía en ambos conjuntos, pero yo lo escribo una sola vez, el 7, el 8, el 11 y el 13. Ahora bien, determinar la intersección de dos conjuntos es determinar aquellos elementos que pertenecen a ambos conjuntos a la vez, es decir, aquellos que se repiten. Por ejemplo, como recién dijimos, el 2, el 3 y el 5 son los elementos que pertenecen a ambos conjuntos a la vez, así que la intersección va a ser estos tres elementos. Los que no se repiten no se incluyen en la intersección. Luego trabajamos con lo que era la desigualdad, que la definimos como expresiones matemáticas que representan comparaciones de cantidades que no son iguales. Y para esta desigualdad nosotros utilizamos una serie de símbolos, que son los que están detallados en esta tabla, en donde tenemos el mayor que, menor que, mayor o igual que y menor o igual que. Se lee siempre de izquierda a derecha, entonces yo el elemento que tenga a la izquierda va a ser mayor que el elemento que yo tenga a la derecha. Un ejemplo sería 8 es mayor que menos 1. Es un ejemplo. De la misma manera se puede realizar el segundo símbolo, que es el menor que, porque leo de izquierda a derecha. Pero también se puede leer de derecha a izquierda, donde cuando el símbolo está abierto está el número mayor y el símbolo se junta, es decir, tenemos la unión, vamos a tener el número menor. Ahora, los dos últimos tienen el igual que, se agrega ese igual, y significa que el número puede ser mayor o igual, puede cumplir ambas condiciones. Así que vamos a tener, por ejemplo, 9 es mayor o igual que 9, sí, porque cumple que es mayor o igual, es decir, cumple el igual, así que está correcto. Otro ejemplo podría ser que el 9 es mayor o igual que 6, también está correcto. De la misma manera con el símbolo de menor o igual. Por ejemplo, las desigualdades se utilizan para representar, como dijimos, cantidades que no son iguales, y en esta surgen a partir de situaciones de la vida diaria o cualquier situación que uno le plantee. Aquí tenemos un ejemplo en el que dice que la temperatura del día de hoy no supera los 15 grados, es decir,
Yo primero tengo que establecerme una letra para no escribir temperatura completamente. Yo definí la letra T como la temperatura. Ahora, como nos dice que esta temperatura no superó los 15 grados Celsius, vamos a tener que utilizar el símbolo menor o igual. ¿Por qué? Si nos dice que no superó los 15 grados, quiere decir que yo puede ser 15 grados o más pequeño. Entonces, yo voy a definir que T, que es mi temperatura, va a ser menor o igual que los 15 grados Celsius. En este caso. Es un ejemplo. Como no supera, solamente tiene que ser mayor. Pero entonces la temperatura no puede ser mayor, perdón, pero sí puede ser igual a 15 grados y menor a esa temperatura. Luego revisamos lo que era la verificación de desigualdades, en el cual establecemos si la relación establecida se cumple o no, es decir, si es verdadero o si es falso. Y para ello nosotros tenemos que resolver ambos lados de la desigualdad que se establece a partir del símbolo que nosotros detallamos anteriormente, y vamos a tener el lado izquierdo y el lado derecho. Entonces vamos a resolver ambos lados de la desigualdad y luego nos vamos a preguntar si esta relación se cumple. Veamos, desarrollemos el ejemplo que va a ser 3 elevado a 3 menos 12 mayor o igual que 12 más 12 elevado a 4. Luego resolvemos, 3 elevado a 3 es 27 menos 12 mayor o igual que 12 más 12 elevado a 4 es 16. Ahora sumamos, vamos a tener 15 al lado izquierdo mayor o igual que 28 al lado derecho. Y ahora nos preguntamos si esta desigualdad o esta relación es correcto. 15 es mayor o igual que 28? No, por lo cual vamos a establecer que esta desigualdad es falsa porque 15 es menor que 28. Y así se verifica una desigualdad. Luego, también aplicamos lo que son las desigualdades a definir conjuntos por comprensión, puesto que las características uno suele aplicarlo. ¿De acuerdo? Dice, vamos a definir por comprensión el conjunto Q, que es el conjunto del 2, el 3, el 5, el 7 y el 11. Primero debemos describir o encontrar las características que definen este conjunto. La primera característica me doy cuenta que son números positivos. ¿Ya? Y estos números positivos son números primos. Si son números primos, ya el número que sean números positivos no influye, porque los números primos siempre son positivos. Ahora, la otra característica que cumple es que los números son menores o iguales que 12, es decir, va a ser menor o igual que 11. ¿Por qué? Toma el 11 y son todos los números primos que son menores que el 11, que son el 7, el 5, el 3 y el 2. Entonces, luego definimos el conjunto, que va a ser el conjunto Q igual a, y abrimos estos corchetitos, en el cual primero va a ser X, nosotros siempre ocupamos la letra X por generalizar, E, que va a pertenecer a un conjunto numérico, fijemos 2, 3, 5, 7 y 11, pertenece a los naturales, yo me puedo asegurar que pertenece a los naturales. Y ponemos el slash tal que, y ahora empezamos a definir las características. X es primo, que es la primera característica que yo definí. Y ahora la segunda, como tiene que cumplir las dos, yo voy a poner un i, que es este símbolo hacia abajito, que es la pestañita hacia abajo. Y la segunda característica es que x va a tener que ser menor o igual que 11. Y ahí tenemos descrito el conjunto por comprensión y utilizamos desigualdades, que es esta parte de aquí. Luego, y que no alcanzamos a repasar, que son los intervalos de números reales. Los intervalos de números reales es cuando nosotros queremos describir o detallar lo que son los conjuntos numéricos establecidos en los reales. Puesto que si yo tengo un x que se encuentra
entre supongamos, el 5 y el 2, es decir, todos los números reales que están incluidos entre el 2 y el 5 son muchos, son infinitos. Entonces es imposible realizar o escribir todos los números reales que pertenecen entre el 2 y el 5. Por lo cual utilizamos lo que son los intervalos de números reales. Y existe una clasificación para estos intervalos. La primera es que el intervalo se llama cerrado. Es cuando yo me pregunto por un x que está entre medio de dos números. Por ejemplo, el x perteneciente a los reales, tal que el 2 y el 5. Y utilizamos las desigualdades menor o igual. Tiene que ir el igual. Es cerrado puesto que incluye lo que son los bordes, es decir, incluye el 5 e incluye el 2, porque x puede ser 2 y puede ser 5. Entonces, yo voy a tomar que corchetito cerrado, es decir, corchetito hacia adentro, ambos corchetitos, que son estos de aquí, y va a empezar desde el 2 al 5. De esa manera lo escribo. El x pertenece a ese intervalo. Esa es la notación de intervalo. La notación de aquí, la notación de intervalo cerrado. Y cuando lo queremos graficar, bueno, nosotros hacemos nuestra recta numérica, ubicamos los numeritos, es decir, el 2 y el 5, y vamos a hacer unos circulitos en estos números. Como el 2 y el 5 están incluidos dentro del intervalo, puesto que tenemos corchetito cerrado y utilizamos las desigualdades menores o iguales, nosotros vamos a pintar estos círculos, ¿de acuerdo? Y voy a establecer que el x está entre medio del 2 y el 5, así que va a ser todos estos numeritos que están en el medio, así que los voy a encapsular de esta manera. Ahora, el otro conjunto o otro tipo de intervalos es el abierto. Es cuando ya estos bordes no están incluidos, es decir, el 2, x perteneciente a las reales, el 2 y el 5 no están incluidos, así que solamente voy a utilizar el menor estricto, que quiere decir no incluye los bordes, que va a ser el 2 y el 5, así que los corchetitos ahora van a ir hacia afuera. De esta manera describo lo que son los intervalos abiertos. Y al graficar, ubicamos nuevamente los números y hacemos también lo que son los circulitos, pero a diferencia, como no están incluidos, no los pinto. ¿De acuerdo? Los dejo así sin pintar, solamente el círculo. La otra clasificación de intervalos es el semiabierto. Es cuando uno de los dos extremos del intervalo no están incluidos. Si el A es 2 y el B es 5, nos vamos a fijar que cuando escribamos la notación de intervalo va a ser nuevamente del 2 al 5, pero el 2 es el único que está incluido porque es menor o igual que x. Entonces solamente ese número va a ir con corchetito hacia adentro. Y como el B, que es el 5, no está incluido, ese va a llevar el corchetito hacia afuera, que es el intervalo abierto. Y al momento de graficar, vamos nuevamente a ubicar los dos números, el 2 y el 5, pero solamente vamos a pintar aquel que está incluido, que en este caso es el 2. Y el 5 lo vamos a dejar sin pintar. Y también va a ser el intervalo cerrado ahí, el intervalo entre estos dos números. El otro ejemplo de semiabierto va a ser cuando el extremo de abajito, el numerito de abajo, el primero, no está incluido. Es decir, nuevamente la es 2 y el B es 5. Así que también va a ir del 2 al 5. Pero, ¿qué vamos a escribir nosotros? Que el 2 no está incluido porque es un menor estricto. Entonces el intervalo o el corchetito va a ir hacia afuera. Y el 5 sí está incluido en este caso, así que este sí lleva un corchetito hacia adentro. ¿De acuerdo? El 2 no está incluido porque el corchete va hacia afuera y el 5 sí está incluido porque el corchetito va hacia adentro. Y al momento de graficar, nuevamente ubicamos los números, el 2 y el 5, las pelotitas, pero solamente va pintada aquella que va incluida, en este caso el 5. Y cerramos el intervalo, que son todos los números que están entre el 2 y el 5, el 2 sin incluir porque no está pintado y el 5 incluido porque sí está pintadito.
Y la última clasificación de intervalos son los intervalos no acotados o infinitos. Es cuando nosotros establecemos que los x son mayores que un número o menores que un número. Y esos pueden ser muchos e infinitos números establecidos. Entonces, para ello tenemos 4 clasificaciones. La primera, de un no acotado o infinito, va a ser cuando el x va a ser mayor o igual que un número. Es decir, digamos que el a es 2, siguiendo con los mismos ejemplos anteriormente. Entonces vamos a establecer que el x es mayor o igual que 2. Este intervalo se escribe, como es mayor, mi número más pequeño va a ser el 2. Y si es mayor, quiere decir que son todos los números que están a la derecha en la recta numérica, así que yo voy a irme a los positivos, el infinito positivo. Y como es mayor o igual, va a ser corchetito cerrado. Y como escribí un infinito, no importa dónde esté el signo, el más puede ir delante o el más puede ir detrás, está correcto igual. Como yo escribí un infinito, yo no puedo escribir corchetito hacia adentro, porque los números nunca terminan, así que yo siempre voy a escribir un corchetito hacia afuera. Y al momento de graficar, yo ubico mi número, que va a ser el 2, y establezco. ¿El 2 está incluido? Sí, entonces mi pelotita va a ir pintada y tiro la flecha, esta flechita, hacia donde me establece que si son los mayores, bueno, todos los números mayores que 2 están a la derecha. Y ahí estaría graficado. Y hacia la derecha siempre está el infinito positivo. Hacia la izquierda está el infinito negativo. ¿Qué pasa ahora si este 2, por ejemplo, no está incluido? Bueno, es el mismo procedimiento, solamente que cuando escribimos en el intervalo, nuevamente es el infinito positivo, y cuando escribo el infinito, tengo que ir corchete hacia afuera. Y como no está incluido porque es un mayor estricto, va a ir corchetito hacia afuera. Y al graficar, la única diferencia que tiene con el anterior es que yo, la pelotita que dibujé, no va a ir pintada. ¿Ya? Y ahí tengo mi gráfica del intervalo. Los últimos dos vamos a utilizar el símbolo menor o igual o el menor estricto. Vamos a establecer que b es 5, para seguir con los mismos ejemplos anteriores. Y vamos a establecer que x es menor o igual que 5. Es decir, ¿cuáles son los números menores que 5 o iguales? Son todos los que están a la mano izquierda, es decir, a los que van hacia los negativos. Entonces, a la izquierda va a estar el negativo, el infinito negativo, y a la derecha va a estar el infinito, el 5, perdón. Como el 5 está incluido porque es un menor igual, yo voy a hacer corchetito hacia adentro. Y como ya escribí nuevamente un infinito, va a ser corchetito hacia afuera. Porque yo no puedo encontrar un número que me dice hasta aquí llega mi intervalo, sino que yo va a seguir infinitamente todos los números. Y al momento de graficar, ahora en vez de tirar la flechita hacia la derecha, voy a tirar la flechita hacia la izquierda. Establezco el 5. Y como está incluido el 5, yo pinto mi circulito y me voy a la izquierda, porque para allá están todos los números menores o iguales que 5. Y a la izquierda está el infinito negativo. De igual manera, con unas pocas diferencias, está la última clasificación de intervalos, que no son los acotados, y que es que si decimos que b es 5, vamos a establecer que x es menor que 5. Entonces, solamente difiere del anterior es que el 5 no se incluye. Entonces, escribimos el mismo intervalo, pero que el 5 no está incluido, así que va a ser corchetito hacia afuera. En ambos casos. Entonces, al momento de graficar, vamos a ubicar nuevamente nuestro número 5. Y la diferencia es que nuestra pelotita ahora no va a ir pintada y establecemos o dibujamos nuestra flechita en dirección a todos los números que sean menores que 5 y esos son todos los números negativos o que están a la izquierda del 5. Así que tiramos la flechita hacia la izquierda. Y esos son todos los números o todos los intervalos que hemos trabajado. Veamos un ejemplo cómo graficar todos estos dos ejemplos de intervalo. Van a ser todos los x pertenecientes a los reales. Si esta parte no viene,
no podemos escribir como intervalo. Tienen que estar establecidos los reales para poder escribir nosotros intervalos de número. Entonces vamos a establecer que el x es menor, el menos 2 es menor o igual que x, y a su vez x es menor que 11. Entonces yo sé que a mi izquierda tengo el menos 2 y a la derecha tengo el 11. Mi intervalo va a estar entre el menos 2 y el 11. Nos preguntamos, ¿el menos 2 está incluido? Sí, está incluido puesto que es un menor o igual, entonces va a ser corchetito cerrado. Pero el 11 es un menor estricto, así que va a ir corchetito abierto. Y al momento de graficar, ponemos nuestra recta numérica y establecemos el menos 2, que está a la izquierda, y el 11, que está a la derecha. Ponemos nuestros dos circulitos y pintamos solo aquel que está incluido, que en este caso es el menos 2, y el 11 no está, entonces ese no lo pintamos. Y nuestro intervalo es este, de menos 2 al 11, y el menos 2 está incluido porque tengo la pelotita pintada, y el 11 no está incluido porque no está pintadita la pelotita. Ahora, fijémonos en el segundo ejemplo donde dice que x es menor o igual que 9. Estos ya son intervalos no acotados, es decir, voy a trabajar con los infinitos, puesto que tengo un solo número que me limita. Y me voy a fijar, como x es menor o igual que 9, ¿para dónde están los menores? Para el infinito negativo. Y el infinito negativo siempre está a la izquierda. Los menores siempre están a la izquierda, así que empiezo con el infinito negativo, el intervalo, y llega hasta el 9. Como tengo el infinito negativo a la izquierda, este va a llevar un corchete hacia afuera. Y el 9 está incluido porque es un menor o igual, así que voy a hacer un corchete hacia adentro. Luego hago mi recta numérica, establezco el único número que tengo en mi intervalo, que es el 9, dibujo la pelotita y me fijo que el 9 está incluido por la simbología tanto del intervalo como el de la desigualdad, y lo voy a pintar. Voy a pintar esta pelotita porque sí está incluida, está incluido el número 9, y establezco o dibujo la flechita hacia donde están todos los menores que 9, así que va a ser hacia la izquierda. Y ahí está establecido el infinito negativo. Y ahí está la resolución de intervalos o representar conjuntos numéricos a través de intervalos de números reales. También podemos hacer operaciones de conjuntos con intervalos. Para esta parte yo prefiero siempre graficar, no solamente observar ni nada de ello. Todo queda mejor si yo grafico estos dos intervalos en una misma recta numérica. Entonces yo ubico una recta numérica y voy a establecer el conjunto A con rojito y el conjunto B con verdecito. Entonces el conjunto A va a ser del menos 4, pongo primero los números, y el 12. El menos 4 no está incluido, así que la pelotita va a ir sin pintar. El 12 sí está incluido, así que la pelotita va pintada. Así que ahí. Así que mi intervalo del conjunto A es esta representación gráfica que está en rojo. Y ahora escribo el conjunto B con verdecito, ubico el único número que tengo, que va a ser el 3. Digamos que va a estar por aquí, el 3. Establezco mi pelotita. Mi pelotita dice que el 3 está sin incluir, así que va sin pintar. Y va al infinito positivo. ¿Dónde está el infinito positivo? A la derecha. Entonces mi flecha se va a ir dibujada en dirección a la derecha. Luego yo recomiendo pintar y pintar. La unión se va a establecer a partir de lo que es el primer elemento que yo veo, independiente del conjunto al que pertenezca, y va a ser el menos 4, ¿cierto? Fijémonos que parte desde el menos 4, aunque no está incluido, va a partir del menos 4, ¿y dónde va a terminar todos estos elementos? Bueno, no termina. Si yo uno, los dos conjuntos no terminan, entonces llega al infinito positivo. Entonces, mi intervalo va a decir que empieza desde el menos 4 y va a llegar al infinito positivo. Pero tengo que ver si están incluidos. El infinito positivo se incluye, nunca se incluye porque no termina. Nunca voy a establecer un número que me diga hasta aquí llegan todas las soluciones. No.
va a seguir y va a seguir y va a seguir infinitamente. ¿Y el menos 4 está incluido? No está incluido porque la pelotita está sin pintar, así que mi intervalo de unión va a ser del menos 4 al infinito positivo. Y si lo clasificamos, es un intervalo no acotado o infinito. Ahora, la intersección, utilizamos el mismo dibujo que hicimos anteriormente y establecemos aquella parte de la gráfica que está pintada por los ambos colores. Y si nos fijamos, es desde el 3 al 12. Y escribo ese intervalo del 3 al 12. Pero fijemos, ¿el 3 está incluido? No está incluido, así que va a ir intervalo abierto. Y el 12 está incluido, si lo está puesto, está pintada su pelotita, así que va a ser intervalo cerrado hacia adentro. Así la intersección va a ser del 3 al 12, sin incluir el 3, y el 12 sí va incluido. También tenemos unas propiedades de las desigualdades, en el cual se establece que si yo sumo números reales o resto números reales a ambos lados de la desigualdad se mantiene. Veamos este ejemplo, entonces, donde tenemos 5 menor que 11, eso es verdadero. Entonces, si sumo 4 a ambos lados de la desigualdad, voy a tener 5 más 4 y 11 más 4. Realizo esa operatoria, voy a obtener 9 y 11. Y mantengo lo que es la desigualdad. Así, 9 es menor que 15, sí. De la misma manera, si yo a ambos lados de la desigualdad le resto un número, es decir, lo voy a restar 3, voy a tener 5 menos el 3, mantengo el símbolo, 11 menos el 3, voy a obtener al lado izquierdo 2 y al lado derecho 8. Y se sigue manteniendo la desigualdad, es decir, sigue siendo verdadera esa comparación o esa relación de números porque el 2 sigue siendo menor que 8. Así yo sumo o resto números a ambos lados de la desigualdad se mantiene. Otra propiedad que vimos fue el sentido de una desigualdad no cambia si se multiplica o divide por un número real positivo. Establecer aquí, real positivo. La desigualdad no cambia. Por ejemplo, si tenemos 4 es mayor o igual que 2. Una muy sencilla. Si yo multiplico por 2 ambos lados de la desigualdad, es decir, un número real positivo. ¿Este es real positivo? Sí. Entonces, si yo multiplico a ambos lados, 4 por el 2 va a ser mayor que 2 por el 2. Resuelvo, voy a tener 8 mayor o igual que 4. ¿Se sigue manteniendo la desigualdad? Sí. Entonces, yo voy a mantener la desigualdad si multiplico por un número positivo. Ahora, si yo tengo también esta misma desigualdad y ahora la quiero dividir también por un número positivo, va a ocurrir lo mismo. Se mantiene el sentido de la desigualdad. Vamos a tener 4 dividido en 2 mayor que 2 dividido en 2. Resolvemos el lado izquierdo, eso es 2, y resolvemos el lado derecho, eso es 1. ¿Se mantiene esta desigualdad? Sí, se cumple. Entonces el sentido, que es un mayor o igual, se sigue manteniendo en todo el proceso. No es así si nosotros multiplicamos por un número real negativo, es decir, multiplicamos o dividimos por un real negativo, nosotros ¿qué va a pasar? El sentido de la desigualdad va a cambiar. Por ejemplo, si el mismo ejemplo, 4 mayor que 2. Y ahora vamos a multiplicar por menos 2. Entonces, ¿qué va a pasar? 4 por menos 2. Nos vamos a preguntar aquí en el medio qué vamos a poner. Y 2 por menos 2. ¿Qué va a ocurrir? Si yo resuelvo, voy a tener menos 8 al lado derecho y al lado izquierdo menos 4. ¿Cuál es mayor? Bueno, establezcamos en la recta numérica. El menos 8 va a la izquierda del menos 4. Así que el menos 4 es mayor. Así el sentido de la desigualdad cambia. Ahora va a ser 8 menor o igual que menos 4. Es decir, va a cambiar el sentido. Antes era mayor o igual, ahora es menor o igual. Fíjense. Si yo multiplico por un número real negativo. De la misma manera, si yo divido por un número real negativo, también me va a cambiar el sentido de la desigualdad. Es decir, 4 dividido en menos 2 y 2 dividido en menos 2. ¿Qué voy a obtener?
lado derecho voy a obtener menos 2 y lado izquierdo menos 1. ¿Cuál es mayor? El menos 1, porque este está más a la derecha, así que mi sentido de la desigualdad también va a cambiar. Luego establecimos todo lo que vimos anteriormente, sirve para aplicarlo en la resolución de inecuaciones lineales con una incógnita. Esta inecuaciones es una desigualdad, pero que tiene una incógnita, es decir, aquí van a aparecer las letritas, x, y lo que fuese, un número que yo no conozco. Para resolverla debemos encontrar todos los valores de las incógnitas que hacen verdadera la desigualdad. El conjunto solución de una inecuación con una incógnita se puede representar mediante un intervalo o bien gráficamente en la recta numérica. ¿Por qué se establece por intervalo? Puesto que la solución de las inecuaciones siempre van a ser cualquier número establecido en los reales. Y como yo no puedo escribir un número único, las inecuaciones tienen infinitas soluciones, así que la voy a escribir por intervalos. Hagamos un ejemplo. Resolvamos esta inecuación. ¿Qué vamos a establecer primero? Vamos a decir pasar el 2x al otro lado de la desigualdad. Como ese 2x está positivo, va a establecerse como negativo. Y el menos 5 se va a transformar al otro lado como un más 5. Sigo manteniendo el mismo símbolo, un mayor estricto. El menos 15 se establece. Y este menos 5 dijimos que lo íbamos a pasar como un más 5. Resolvemos. Siempre los x para un lado y los números para el otro. Igual que cuando resolvíamos ecuaciones en los cursos anteriores. 4x menos 2x, vamos a quedar 2x, mayor estricto que menos 15 más 5, eso va a tener menos 10. Ahora, este 2 está multiplicando, va a dividir al menos 10. Ahora, como voy a pasar el 2, que es positivo, dividiendo, no le cambio el signo, lo dejo igual, pero pasa dividiendo. Y como divido por un número positivo, no me cambia el sentido. ¿Ya? Así, de esta manera, mi inecuación va a quedar que todos los x mayores que menos 5. Ahora, la solución de la inecuación no es esta, puesto que dijimos que la solución va a ser un intervalo o una gráfica. En este caso vamos a hacer los dos. Yo prefiero siempre empezar por la gráfica porque me queda mucho más claro cómo escribir el intervalo. Escribo el menos 5. Menos 5. En el medio no hay problema. Como es x mayor estricto, es decir, vamos a poner un circulito, pero sin pintar, porque no está incluido. Y van a ser todos los x mayores que menos 5. ¿Dónde están los mayores? Van a estar a la derecha. ¿Y hacia dónde va a llegar? Al infinito positivo. Así que mi solución va a ser toda esa parte, o todos esos números que están establecidos mayores que menos 5. De tal manera que mi intervalo yo establezco. Escribo igual como están los números aquí, de izquierda a derecha, menos 5 hasta el infinito positivo. ¿El 5 está incluido? No, porque el círculo no está pintado, así que el corsetito va a ir hacia afuera. ¿Y qué dijimos cuando escribíamos como el infinito? Bueno, aquí también va un corsetito abierto. Y así se resuelve lo que es una inecuación. Ahora bien, todo eso y lo anterior hasta inecuaciones lo utilizamos para resolver sistemas de inecuaciones lineales con una incógnita. Un sistema de inecuaciones con una incógnita es un conjunto de dos o más inecuaciones con una, valga la redundancia, una incógnita, donde el conjunto solución debe verificarse simultáneamente, es decir, la solución va a ser la intersección entre la solución de ambas inecuaciones. Todo eso, ¿cómo lo podemos aplicar a la resolución de un sistema de ecuaciones? Bueno, siempre es más fácil hacer un ejemplo que leer en matemática. Entonces, vamos a resolver la primera y la segunda inecuación por separado. La primera va a ser 3x más 2 mayor estricto que x menos 4. Como lo hicimos anteriormente en la inecuación, vamos a escribir 3x, todas las x a un lado y los números al otro. Este x está positivo, al otro lado va a quedar como negativo. Mayor estricto que menos 4 y este 2 está positivo,
va a pasar negativo. Luego resolvemos 2x mayor o igual que, sumamos, menos 6. Luego dividimos por 2, pasamos el 2 dividiendo, va a quedar menos 6 dividido en 2. Recordar que a ese 2 que pasa dividiendo no le cambiamos el signo. Va a quedar x mayor o igual que menos 3. Ahí tenemos 1. Vamos a dejarlo hasta ahí. No vamos a graficar ni establecer intervalos todavía. Ahora vamos a hacer, este era el 1. Ahora vamos a hacer el 2. Va a ser 5 menos x mayor o igual que menos 2. Menos x lo vamos a dejar a este lado, porque el menos es del x y el 5 que está positivo, al otro lado de la desigualdad va a ser negativo. Va a quedar menos 2 menos 5. Así menos x menor o igual que menos 7. Ahora, el x no puede quedar negativo, así que yo lo voy a multiplicar por menos 1. Y recordar qué sucede si yo multiplico por un número negativo, me va a cambiar el sentido de la desigualdad. Así que menos 1 por menos x es x, y el sentido de la desigualdad va a cambiar al otro lado. En vez de un menor o igual, va a pasar a ser un mayor o igual. Menos 7 por menos 1, eso es 7. Y ya tengo resuelto, por lo menos hasta esta parte, ambas inecuaciones. Ahora, la solución del sistema de inecuaciones va a ser la intersección de ambas soluciones. Entonces yo voy a graficar en una sola recta ambas soluciones. ¿Ya? Que como va a tener, tenemos un caso que va a ser la intersección. Establezcamos la primera. Va a ser los x mayores o iguales que menos 3. Entonces va a ser, esto lo voy a escribir con rojo y el 2 lo voy a escribir con verdes. Así voy a tener el menos 3. ¿Está incluido? Sí, así que voy a pintar este pelotita. Y dice que es mayor o igual, así que ¿para dónde están los mayores? Bueno, hacia el infinito positivo. Luego, la solución es todos estos numeritos que están aquí. Ahora, el 2 dice que son todos los x mayor o iguales que 7, así que voy a establecer ahora el 7. El 7 es mayor que el menos 3, así que va a estar a la derecha. Ahora escribo el 7. Dice que está incluido, sí, así que voy a pintar mi circulito. Y son los mayores, así que también va hacia la derecha. Y pinto todos los números que me corresponden. ¿Y cómo establezco la intersección? Bueno, la solución, que es la intersección de ambas soluciones de las inecuaciones, van a ser todos los números que de más fácil entender, que son todos los números que están pintaditos de ambos colores. Es decir, parto del 3 y voy hacia acá, hacia el infinito positivo. Parto del 7, perdón. Parto del 7 al infinito positivo. Del menos 3 al 7 no están porque solamente están pintados con rojo, pero aquí desde el 7 al infinito positivo están pintados con rojo y con verde. Así que voy a establecer que la solución son del 7 al infinito positivo. Ahora, ¿el 7 está incluido? Sí, porque su pelotita está pintada, así que va a ser corchetito hacia adentro. Y como tenemos un infinito aquí, el corchetito va a ir hacia afuera. Bueno, esos eran todos los contenidos que hemos estado trabajando hasta el momento. Espero que les hayan quedado un poquito más claro. Cualquier duda o consulta me los pueden hacer llegar a mí a través de su profesora jefe, donde ocurre una muy buena comunicación, a través de cualquier profesor a quien tengan confianza, su correo también, siempre y cuando sea un horario prudente para todos, máximo las 8 de la noche. Se entiende en algunos casos que igual es difícil trabajar desde casa. En ello les dejo también lo que es una frase importante que yo destaco para ustedes, que dice: eres más que capaz de encontrar el éxito, pero solo ocurrirá si te pones a ello, de Vincent Lombardi, en donde se especifica o se trata de decir que si no le ponemos empeño, perseverancia y realizamos acciones, trabajamos, no vamos a encontrar éxito en nada. Todo tiene su éxito porque nosotros ponemos parte de nuestro trabajo, parte de nuestra energía, tiempo y dedicación a realizar cosas para cumplir nuestras metas, nuestros objetivos. Pueden ser objetivos diarios o objetivos a largo plazo. Entonces, es necesario que ustedes, están en último año de enseñanza media, establezcan objetivos claros y buenos para que
podamos desarrollar todo lo que son las actividades en el colegio, podamos trabajar todos en conjunto y la ayuda a través del colegio está, ¿de acuerdo? Así que ánimo, chiquillos, trabajemos, último año en enseñanza media, no queda mucho, así que vamos con todo el power. Espero que se encuentren muy bien, ustedes y toda su familia, y un besito a la distancia.